Bienvenidos al diálogo en Derechos Humanos y Psicoanálisis, organizado en conjunto por la Dirección de la Comunidad y Cultura y por el Grupo Psicoanalistas de la Comunidad, ambos de la FEPAL. Para este trabajo contamos con el apoyo de CAPSA, dirigido por la APBA. Voy a presentar a las moderadoras de la segunda parte del encuentro, cuyo tema es la formación psicoanalítica y los derechos humanos en nuestras instituciones. María Teresa Rocha y Eliana Marcelino da Silva son psicoanalistas de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro, miembros del grupo Psicoanalistas de la Comunidad. Ambas tienen una larga trayectoria y experiencia en trabajos de la comunidad y forman parte del grupo Travesía, que trabaja con educadoras de escuelas de la red pública de la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, Teresa tiene la palabra. Es un placer estar con ustedes durante toda la mañana. La primera mesa fue muy interesante. Y vamos a continuar ahora pensando más en términos de nuestras instituciones y, y también de nuestros institutos de formación. Quería decirles que cuando en el mundo en el que los intereses individuales se superponen a los colectivos, cuando la sociedad está organizada de esa forma, sus suposiciones, sus presupuestos de justicia están destinados al colapso. Esa realidad crea seres invisibles y hombres y mujeres descartables. Este modelo alcanza a todos sin distinción, a pesar de que este modelo alcanza a todos sin distinción, a pesar de que con diferentes poderes, fuerzas de acción, la colectividad se encuentra alcanzado porque tiene un impacto civilizatorio que se disuelve y queda la barbarie, la ley de sobrevivencia y una amenaza real de colapso de la humanidad. En esa situación tenemos la pregunta de la mesa sobre la formación psicoanalítica y los derechos humanos. O sea, ¿estamos formando psicoanalistas capaces de responder a esta realidad compleja? Se trata de un gran desafío. Se debate sobre derechos humanos para las instituciones formadoras de profesionales, pero necesitamos formar psicoanalistas capaces de responder a las demandas de enfermedad que nacen del exceso traumático, de la exclusión. Algunas vidas valen más que otras. Frente a esta realidad social que involucra muchos factores sociales, económicos, políticos, hay soluciones que también, las soluciones también exigen acciones múltiples y el psicoanálisis puede contribuir. En esta mesa del webinar yo proponemos que para tratar nuestras urgencias necesitamos que entren en escena los institutos de formación, que entren dispositivos de prácticas con experiencias emocionales en diversos ámbitos, no solamente a través de reflexiones y producciones teóricas sobre la diversidad. Son necesarias estas teorías, pero es insuficiente. Estamos llamando la atención en esta mesa y proponiendo como alternativa para la potencia transformadora, para aquellos sectores que nacen en el margen. Son prácticas que surgieron en diferentes regiones, no solo como simples ideas, sino respondiendo a profundas urgencias. Son prácticas que eh, proponen una agenda de fortalecimiento de las instituciones democráticas y el rescate de los derechos humanos. Son prácticas desarrolladas hace décadas por un puñado de nosotros y que muestran su potencia de transformación. Son prácticas que enfrentan situaciones
muy difíciles en nombre de nuestra propia sobrevivencia y tal vez podamos pensar a partir también de la propia sobrevivencia del psicoanálisis. Vamos al debate de esta tarde, que sea fértil, inspirador, de muchos otros debates. Vamos a continuar. Muchas gracias. Ahora yo voy a coordinar la mesa y voy a decirles cómo vamos a trabajar. Va a ser similar a la mesa de la mañana. Vamos a tener 4 expositores y 4 comentadores o comentaristas. Cada uno va a tener 7 minutos y yo voy a tener la función de avisar cuando les quede un minuto de tiempo. Y después de estos 2 bloques, vamos a tener un momento de debate. Las preguntas se van a hacer a través del chat. Nosotros tenemos un grupo de relatores y colaboradores que van a tratar de compilar las preguntas y van a presentárselas a los comentadores y expositores. Que sea una tarde fructífera, es un placer estar con todos ustedes. Inicialmente voy a presentar a los expositores. Y a la primera que voy a presentar es Paola, es psicóloga, psicoanalista, copresidente del subcomité de la IPA de Naciones Unidas y miembro del comité de coordinación de los comités de la comunidad y del mundo en la IPA. Psicoanalista de la Sociedad Brasileña de Brasilia y miembro del Instituto Virginia Leone de la SPB. Paola, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí de nuevo. Vamos a recibir a los que están llegando. Quiero agradecer inmensamente, rápidamente a la FEPAL por haber creado este espacio. Y quiero también aprovechar este tiempo para agradecerle mucho al grupo al subcomité de IPA en la ONU. Me ayudaron muchísimo a pensar sobre estas cuestiones sobre las que vamos a conversar hoy. Bueno, primero quiero recordar que hoy mm, recuerdo que los derechos humanos son llamados cuando se los eh, convoca es porque algún derecho humano está siendo violado y eso nos lleva a pensar y a tomar conciencia del lugar en el que nos encontramos y a partir de dónde hablamos, a partir de qué lugar medicamos, a partir de dónde podemos ofrecer una solución. En ese sentido, yo creo que lo fundamental es poder mantener un pensamiento crítico y autorreflexivo sobre este lugar que tenemos. Acá en Brasil hablamos mucho del 4 eje de la formación. Queremos hablar sobre esto. Cuando hablamos del 4 eje, nos referimos al compromiso institucional del analista en formación y del psicoanalista en la sociedad. Sin esa participación de nosotros dentro de nuestras sociedades y dentro de nuestros institutos, no hay psicoanálisis posible. Y acá quiero lanzar una idea que sería pensar en el 5.º eje de la formación como la posibilidad de que un psicoanalista se comprometa en la cultura y active en relación a las cuestiones sociales. Yo creo que hoy ya tenemos conocimiento y práctica suficiente para esto. En el bloque anterior, alguien preguntó sobre qué se pensaba sobre las sociedades psicoanalíticas se manifiesten a través, se manifiesten declarando sus posiciones. En este campo en el que hemos trabajado, yo creo que tenemos una clave importante.
Una cosa es nuestra relación con los pacientes dentro del consultorio y otra cosa es el psicoanalista y el psicoanálisis social. Nosotros nos colocamos en la sociedad como una institución y trabajamos mucho para tener un reconocimiento en la sociedad general. Y trabajamos mucho para fortalecer nuestra identidad como psicoanalistas. Yo creo que tenemos la oportunidad, a partir de ahora, de retribuir a la sociedad por el reconocimiento que nos da, pudiendo participar, acercarnos y llegar bien cerca de situaciones de vulnerabilidad social. Esto toca directamente, se refiere directamente a la cuestión económica y también, en cierta forma, se refiere al elitismo que se constituyó en nuestra actividad. Sabemos que sin la formación psicoanalítica, que es algo muy laborioso, que exige de todos nosotros diariamente mucha inversión. Entre ellos está, por supuesto, la inversión financiera, económica. Entonces yo me quedo pensando cómo eh, las instituciones que representan a la sociedad pueden trabajar en el sentido de los derechos humanos. Yo creo que, en primer lugar, reflexionando sobre sí mismos, sobre cuál es la posición que han tomado en relación a los derechos humanos. Yo creo que eso es fundamental. No creo que pueda suceder algo si antes no pasamos por esta autorreflexión institucional, individual, pero sobre todo institucional. Para que una sociedad pueda eh, llamarse defensora de los derechos humanos, debe, por ejemplo, necesita crear dispositivos y tener una actitud que defienda, proteja, que mantenga los derechos humanos y el desarrollo humano. Acá en Brasil tenemos dos grandes ejemplos en este sentido, que son la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Río de Janeiro y la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de Porto Alegre. Queda un minuto. Eh, Disponiendo de becas para la formación psicoanalítica para las poblaciones, cada una tiene especificidades, pero son para negros, refugiados e indígenas. Yo ahora no voy a indicar a cuál corresponde en cada una de las dos sociedades, pero esto cambia la institución, esto trae la atención hacia las cuestiones de los derechos humanos para dentro de de las sociedades psicoanalíticas, abriendo un espacio para que las diferencias convivan y empiecen a conversar. Eso involucra discusiones, debates, pensamiento. Ya se decía que en el encuentro de dos mentes se produce una tempestad emocional y queremos desarrollarlo. Bueno, bueno, está bien, está bien. Sí, sí, vamos a tener tiempo para discutir. Ahora voy a presentar, no voy a decir todo el currículum, pero voy a presentar a un psicoanalista de la ciudad de Nueva York, miembro del subcomité IPA para las relaciones y de la sociedad norteamericana. Es miembro del comité ejecutivo y fue presidente del comité de diversidad, equidad e inclusión y pertenencia de centros psicoanalíticos de la Universidad de Columbia y de la Facultad de Medicina. Bueno, le paso la palabra. Tienes 7 minutos. Cuando vuelvas, yo te aviso.
Creo que el psicoanálisis tiene que resolver la brecha entre el individuo y la teoría. Y lo que quiero decir con esto es que hay muchas escuelas de pensamiento que exploran la condición humana, como la antropología, la filosofía, y podemos mencionar otras. A veces lo que estas disciplinas no tienen es la idea de lo que el individuo es y cómo estos sistemas afectan al individuo. Y creo que el psicoanálisis puede reunir estos. Y veo esto porque he trabajado con una población en Nueva York como psiquiatra, en la cual tuve que interactuar con muchas distintas organizaciones para llevar el tratamiento apropiado a esta población, lo que podía aportarle a este grupo humano. Y a pesar de todo el dinero que estuvo disponible, lo que se olvidaban era que estas personas, individuos con una historia única, y todo el dinero del mundo no puede humanizarlos sin que alguien lo haga en ese momento. Creo que tiene que haber espacios de entrenamiento psicoanalítico donde podemos mentalizar a las personas en estas instituciones para generar conciencia del individuo y recordar que cuando uno hace una entrevista psiquiátrica para alguien que, por ejemplo, está buscando asilo, o que alguien quiere una evaluación psiquiátrica para una persona sin hogar, como las que yo tuve que trabajar, estos simplemente no son un número, son personas, no es que no tienen nombre. Y creo entonces que tenemos tanto para aportar a esto y que en colaboración no somos más que otros, pero sí somos socios. Siempre ahí está el peligro de posicionarnos como por encima más que en conjunto con. Estas son mis ideas. Puedo decir más tarde algo más. Muchas gracias. Ahora nosotros tenemos la próxima oradora, que es Alba, que es psicóloga de la Sociedad Italiana y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. También trabaja en la revista Psicoanálisis, trabaja dentro de la IPA y del Comité de Comunicación Pública. Y desde el 2015 es miembro del subcomité de IPA en Naciones Unidas y actualmente es presidente de ese grupo. Laura, tenés la palabra. Siempre es un placer tener la posibilidad de explicar algunas ideas acerca de la capacitación psicoanalítica y también sobre derechos humanos. En 2015, Brunini sugirió que la capacitación psicoanalítica debía ser estructurada en forma cuatripartita, con la colaboración de la clínica y la teoría. Y esto ha comenzado años atrás en Latinoamérica. ¿Cuál ha sido realmente entonces mi capacitación en este sentido? Como la habilidad del psicoanalista de trabajar en equipo a través de experiencias o conferencias, por ejemplo, pero también incluyendo estudio e investigación acerca la extensión del psicoanálisis a la comunidad. También debería tener o incluir el estudio de las cuestiones éticas, el código que nos decía que no debemos participar en nada que pueda violar cualquier tipo de derecho humano. Así fue definido por la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y esto también en la parte de antidiscriminación de la IPA. Y subrayo esto porque además de la práctica del psicoanálisis en nuestras identidades individuales, ya sea en clínicas públicas o privadas, también tenemos una identidad como grupo, como un motor de trabajo en la comunidad. Y creo que esta conciencia debe construirse
desde en los momentos de la capacitación. Y evidentemente la capacitación también tiene que estar atenta a la realidad y ser flexible a los cambios que ocurren a través de los años y en todos lados en el mundo. Esto es lo que decía Anton acerca de lo que es materialístico. Por ejemplo, como se dijo sobre derechos humanos, especialmente los derechos de LGBTQ, y espero que nunca más ocurra que la homosexualidad sea una razón para rechazar un candidato, debo decir, pero necesitamos una reflexión profunda acerca de por qué las minorías, las personas indígenas y otros son tan poco representadas en la IPA. Y hay que considerar también para tratar de resolver esta brecha, por ejemplo, aumentando el acceso a becas. Respecto al subcomité ante Naciones Unidas, quisiera subrayar nuestro trabajo acerca de la guerra en Ucrania, porque incluso si esto ocurriera en escenario europeo, nos lleva a reflexionar acerca del rol de nuestras instituciones. El subcomité ante Naciones Unidas fue eventos como la Asamblea General, la sesión especial sobre Ucrania, el Consejo de Seguridad que se reunió acerca de Ucrania, y tratamos de obtener información correcta acerca de la invasión de Ucrania por el ejército ruso. Y a través de reuniones se ha desarrollado y renovado la colaboración con ONGs, activistas, la sociedad civil, grupos de estudio que trabajan en el territorio de la guerra y también en el resto del mundo. Y así ha ofrecido ayuda de la IPA, poniéndolos en contacto con instituciones locales o otros subcomités como el comité que da asistencia en emergencias que preside Mónica Catenán y también las instituciones humanitarias, y se ha compartido noticias, donaciones que se comparten en el sitio web de la IPA. También se ha hablado y se ha enviado un documento para integrar a la resolución sobre la población y subrayando la importancia de la salud mental en la atención para refugiados y migrantes como un derecho que hay que garantizarles desde el primer momento, y la necesidad de que haya psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas muy entrenados que se les permita ir a los refugios de las personas sin techo para poder supervisar otros, para poder crear un lugar en el cual tengan la posibilidad de elaborar el impacto traumático del desplazamiento y de la guerra. También hay que recordar intervenciones que es que el silencio es un crimen. Eso se presentó en un congreso en 1985. Nosotros subrayamos también que romper el silencio es algo que de alguna manera afecta nuestro punto de vista psicoanalítico, y no poder identificar a la población rusa de la cual Putin es el líder, que actualmente está realmente en oposición a los mecanismos de propaganda. Así continuamos nuestro diálogo con las ONGs y los grupos dedicados trabajando acerca de esto. Uno, por ejemplo, es la asociación, hay un grupo de estudio de la Asociación Rusa e Italiana de Psicoanálisis, y yo creo que esta capacidad de mantener una noción de la complejidad, y sé que repito esta palabra, ¿no? Pero creo que es muy importante en nuestro trabajo y para la capacitación psicoanalítica también lo es. He concluido. Muchas gracias. Muito obrigado. Então, muchas gracias, Laura. Ahora vamos a pasarle la palabra a Muchísimas Lex. gracias. No sé si Muchísimas estoy pronunciando gracias. muy bien Ahora vamos su a ver. apellido. Él es analista, supervisor de análisis de niños y adolescentes
en la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. Es vicepresidente del Consejo Americano de Psicoanálisis y es miembro del subcomité de IPA y de Naciones Unidas. Está como consultor particular en la ciudad de Nueva York. Tenés la palabra, Alexis. Gracias, gracias, gracias. De modo que este es un tema muy importante y estaba pensando en esto hace algunas noches y escuché las noticias por televisión y escuché algo en las noticias sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas que votó unánimemente a derivar a la Corte de Justicia Internacional una pregunta que es: ¿cuál es la responsabilidad de los Estados miembros sobre el cambio climático? Y esto fue una propuesta planteada por una de las islas del Pacífico que se está hundiendo y la planteó a las Naciones Unidas. Y ahora estamos en un proceso que va a llevar un año. La Corte de Justicia Internacional va a tener algo para decir acerca de la responsabilidad de diferentes naciones ricas y grandes, que son las naciones que han contribuido al calentamiento global con la contaminación y polución. Hace algunos años yo no hubiera enlazado estas dos cosas. Yo tendría mi visión sobre lo que sucede con el cambio climático y mi trabajo por separado. Pero quiero decirles hoy que, como ejemplo de la interfaz de derechos humanos y psicoanálisis, mi instituto de Nueva York ahora tiene un curso que incluye las ideas analíticas acerca de la participación humana con nuestro propio planeta y entorno natural. Y esto es algo que, por supuesto, se incluyó en el programa hace algunos años. Es una de las formas en que creo yo que estamos integrándonos en el mundo como psicoanalistas y el mundo se está integrando a la vez en el análisis o psicoanálisis. En términos del Comité de Naciones Unidas, en el 2017, hace algunos años, Pender editó un libro sobre la posición de la mujer. Mona participó allí también. Esto tenía que ver con temas de abuso, de la masculinidad tóxica, la migración, el estado de la familia, con migración en particular. Entonces, en mi instituto tuvimos un evento que Mona y yo presentamos con el miembro, con la gente la gente, los docentes, gente que hablaba de trauma, de psicotrauma. Este es un ejemplo de pequeña escala de cómo podemos ingresar los temas de derechos humanos en nuestra capacitación con el currículum. Hace algunos años, todos ustedes sabrán que en Estados Unidos, desde el asesinato de George Floyd en el 2020, un hombre de color negro que fue asesinado porque seguramente intentó robar algo de una tienda por 4 policías. Esto generó una revolución interna, incluyendo en el psicoanálisis. Comenzamos a pensar en temas que habían sido olvidados y los trajimos nuevamente a la superficie. Una de las cosas que sucedieron en mi instituto es que los directores del curso tuvieron que incluir lecturas sobre temas relacionados con la diversidad. Podría ser relacionado con la infancia, desarrollo infantil, la técnica, tecnología, los sueños, lo que fuere. Esto es algo que hicimos, además de generar cursos nuevos, como les dije antes. Yo fui parte de estos cursos. Yo doy y dicto algunos cursos y la introducción
a estas lecturas que habían estado afuera de la literatura psicoanalítica. Ha sido muy útil, muy popular y por suerte muchos de nuestros candidatos sabían más de esto que los docentes, lo que me da esperanzas también, porque todos estamos aprendiendo juntos. Además, nosotros comenzamos con un comité sobre diversidad y concientización sobre el tema racial. Hemos organizado eventos grandes, pequeños en el instituto y generado grupos de estudio de no más de 8 miembros, donde nos encontramos todos los meses para aprender juntos, para leer sobre temas relacionados sobre derechos humanos, poblaciones marginales. Y esto nos ha abierto los ojos y nos ha enriquecido enormemente. Creo que tengo un minuto más y les quiero mencionar otra cosa. No tiene que ver con mi instituto, sino que con el American Board of Psychoanalysis, que es un ente certificador. Nosotros los introdujimos al curso Contexto Psicoanalítico. Los solicitantes tienen que saber sobre temas de diversidad, género y raciales, que son capacidades clave que tienen que tener para demostrar su habilidad psicoanalítica y obtener su certificación. Más adelante podría llegar a hablar más de este tema si les interesa. Gracias, Alexis. Muchas gracias, Alexis. En este segundo momento vienen los comentaristas. La pregunta es, la formación psicoanalítica y derechos humanos en nuestras instituciones. Ese es el tema que vamos a tratar. Y ahora vamos a tener a los comentadores. Y los voy a presentar. La próxima es una psicoanalista, secretaria general de la Asociación Libanesa para el Desarrollo y el Psicoanálisis, doctorada por la Sorbona de París. Actualmente hace investigación sobre el impacto de la realidad externa en la relación psicoterapéutica con el paciente. Tienes la palabra. ¿Nos escuchas? Hola a todos, sí, a ver, un minuto porque quiero extraer la interpretación, a ver, un minuto, ahora sí, ya estoy lista. Muchísimas gracias, quiero darle las gracias a los organizadores del webinario por invitarme a participar, particularmente a Andrea, para poder hablar y que se escuche la voz de los psicoanalistas del Líbano. Las dos cosas discutidas hoy son muy importantes porque destacan el involucramiento del psicoanálisis en la comunidad y notamos qué tan esencial es para nosotros salir de nuestras oficinas para encontrarnos con lo colectivo. Como les mencioné antes, es muy importante para el psicoanálisis asumir su responsabilidad cívica social. Me invitaron a comentar en lo segundo que tiene que ver con la capacitación en psicoanálisis en derechos humanos. Voy a tomar este tema desde otro ángulo. Cómo continuar con la capacitación y transmitir el psicoanálisis en países como el Líbano. Un país donde los movimientos colectivos y el trauma colectivo están muy presentes y los derechos humanos básicos se violan todos los días. Los últimos años el país atravesó varias crisis. Comenzó con la Revolución de Octubre en el 2019, seguido por un colapso socioeconómico que continúa hasta ahora sin fin previsto. Esto es acompañado por escasez de petróleo, medicamentos, alimentos y productos para la salud y más. Además,
La explosión en el puerto de Beirut el 4 de octubre de 2020 destruyó una gran parte de la capital. Además de esto, tuvimos la pandemia por coronavirus, que pareció ser la menos dañina entre otras crisis. Cada evento de por sí nos trae traumas del pasado, de la guerra civil de 1975 a 1990 y todas las otras guerras subsiguientes. El Líbano se ubica en un área geopolítica inestable. Es un país que siempre experimentó inestabilidad política. Muchos psicoanalistas han escrito acerca de la guerra. Maurice Curie, que es el presidente de nuestra sociedad y uno de los miembros fundadores, escribió en el 2017 un artículo llamado Guerras, pluralismo cultural y práctica psicoanalítica. En el texto trata de mostrar cómo, a pesar de la guerra del Líbano de 1975, que se desató por motivos religiosos, confesiones, intereses regionales, el psicoanálisis se pudo establecer en un país con levantamientos políticos y militares constantes. En plena guerra, la práctica clínica se vio obstruida por el conflicto armado y fue difícil para los pacientes llegar a sus sesiones, que no evitó la fundación en 1980 de la primera sociedad psicoanalítica Arab Middle East. Desde entonces, distintos grupos y asociaciones emergieron. El último, la Asociación Lebanesa para el Desarrollo del Psicoanálisis, ALDEP, trató de transmitir el psicoanálisis conforme a modelos reconocidos, fundado en el 2009, está en colaboración con la IPA desde el 2010. Maurice describe momentos de la capacitación cuando tenía que ir a sesión con los analistas. Él recuerda los bombardeos que se dieron en las sesiones. El conflicto estaba en auge, con el deseo de ir a la sesión y el deseo de abstenerme al mismo tiempo. Marie-Thérèse Badawi, que es una miembro fundador de la sociedad, en el texto Ser, Pensar, Crear, cuando los ataques de la guerra estaban allí y había contraataques y transferencia, cuestiona el trabajo del analista viviendo en un contexto con demandas inesperadas. ¿Qué pasa con el marco analítico cuando está sujeto a lo imprevisible? ¿Cómo lo protegemos? ¿Qué pasa cuando el analista y el paciente están en la misma situación traumática? Da un ejemplo clínico de una situación en donde el analista ya no es el cuidador del marco, sino que se torna el marco en sí o el encuadre para asegurar la continuidad del análisis con el paciente. Para volver a la pregunta de la capacitación psicoanalítica hoy, la sociedad ALDEP cambió su estado de un grupo de estudio a una sociedad provisional con IPA, y la capacitación y los analistas son miembros completos ahora después de estar capacitados. Esto generó que los miembros comenzaran a viajar, especialmente los jóvenes que no querían involucrar a sus familias y querían aliviarlos de la guerra. Yo soy una de las miembros de la sociedad que se fue del país. Una pregunta que surgió y que se consolida y que es natural preguntarnos, especialmente después de la explosión del puerto de Beirut, que voló con muchas de nuestras oficinas y consultorios en la capital, no lejos del puerto. Después de la experiencia del trabajo online que comenzó en la pandemia, continuamos haciendo reuniones por Zoom. Estas reuniones nos permitieron poner en su lugar la estructura que contiene a nuestra institución. Estas reuniones nos permitieron mantener la estructura de nuestra institución gracias a los esfuerzos colectivos impulsados por el deseo de continuar la transmisión del psicoanálisis, y a pesar de la realidad externa, el grupo fue impulsado por el deseo de todos y la benevolencia de los miembros más antiguos del mismo, que por su resistencia
y Fortaleza facilitaron el retorno de los jóvenes para devolver algo a la comunidad, organizando conferencias online y varias actividades científicas que continúen atrayendo el interés del psicoanálisis en Líbano. Un nuevo pedido de capacitación para el DEP. Muchas gracias. Muchas gracias, Romy. Quiero recordar que los que quieran hacer preguntas lo hacen vía chat, a través del chat. Nuestros colaboradores van a reunir esas preguntas para que pasárselas a los comentaristas y a los expositores. Bueno, vamos a seguir con la próxima expositora, con una psicoanalista médica de Croacia. Está en el último año de residencia en psiquiatría, tiene un doctorado en neurociencias, es miembro del grupo de filosofía. Marta, tienes la palabra. Un minuto. Saludos a todos. Yo intentaré hacer mi comentario en español, pero como es mi tercer idioma, por favor, sea paciente conmigo. Yo me gustaría agradecer a todos para el valioso contenido que nos presentaron y para la oportunidad de participar en ese evento. Como candidato, yo todavía estoy en la educación y a menudo me pregunto cuál es la posición de los educantes en la sociedad, cuánto nos empoderamos y cuánto vivimos con respecto a la autoridad y una jerarquía. Y creo que a veces podemos conectar con grupos que están en una posición opresiva, ¿no? Y cuando nos preguntamos cómo retribuir a la sociedad como psicoanalistas, yo pienso que por todas esas propuestas que recibimos durante ese evento, es importante que para psicoanálisis pueda ayudar a la sociedad, es importante fortalecer la posición del psicoanálisis en la sociedad. Pero también que es importante salir adelante con opiniones de los eventos en la sociedad y no quedarse callados. Pero la pregunta que surge en mi mente es, ¿tenemos nosotros la libertad interna para hablar de derechos humanos de entre nuestros grupos antes de salir en la sociedad? Porque en los últimos años, especialmente con la infección del corona, muchas divisiones ocurrieron. Divisiones como blanco y negro, y se hicieron visibles en todos niveles, si estamos por el lockdown o contra, por vacunación o contra, si vivimos en miedo o tenemos defensas con negación, que nada puede pasar. Y yo me pregunto, ¿cuánto diálogo y conversación era posible? Una posición tan esquizo-paranoica que creo que fue presente en muchos niveles y en nuestras sociedades también. Me pregunto si tenemos un espacio mental para pensar juntos y si en esa manera podemos dar ese espacio para estar contenedores para la sociedad de que estamos el parte. Pero con eso me gustaría referir a Mona y de su idea de trabajar con individuos, porque no creo que podemos ayudar a todos,
Y para mí, psicoanálisis siempre sería como un effort en un escala menor para que pueda hacer cambios en un escala mayor, ¿no? Y pienso que podemos recordarnos que a veces en los pacientes buscamos solo un objeto bueno en su vida. Tal vez una buena tía o abuela, una vecina si los padres fueron distantes, pero sería que una persona buena fue en su vida. Y alguien que fue una fuente de calidez, un espacio para mentalización y desarrollo. Y tal vez de esa manera, aunque no podemos ayudar a todos, sea lo suficientemente bueno para estar allí para algunas personas. Eso es unos pensamientos de que yo tenía. Y gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora vamos a pasar a Miriam Medina. Ella es de Cabo Verde, maestra en Ciencias Sociales, formada en mediadoras de conflictos y activismo social. Es mentora, bailarina y es presidenta del grupo Mom Nahoda y promueve la inclusión de personas con deficiencia física. Miriam, tenés la palabra. Hola, Miriam. Buenas tardes. Quiero agradecer a todos y también a Teresa Rocha. Me pidió hablar sobre el grupo Mona da Rosa. Esto tiene que ver con lo que dijo Paola al principio, que las cosas cada vez están más duras debido a la guerra, a la pandemia, a los incendios, a las desigualdades sociales. Cuando vino la pandemia, hace unos 2 años, yo siempre tuve el pensamiento de que las cosas y las personas podrían cambiar para mejor. Esa era la sensación que yo tengo hoy. Yo hablo en conferencias, escuelas, empresas, tanto en Cabo Verde como en otros países, también de América y de Europa. La sensación que tengo es que las personas están empeorando en relación a los derechos humanos, las cosas están empeorando. Yo trabajo ahora con niños, estoy escribiendo mi 3er libro, que es sobre el abuso sexual. Entonces, cuando hablamos de los derechos de las niñas, en mi país hay un lema que dice que el niño tiene prioridad absoluta. En cuanto veo que un niño de 18 meses fue violado por un padrino, padrastro o un miembro de la propia familia, tengo que hablar, me pregunto cuál es la prioridad absoluta de la que se está hablando, que no se está produciendo. Bueno, este grupo, Mona da Rosa, tiene que ver con la inserción social de las personas con discapacidad física. Hace 13 años, estoy en esto, en junio se van a cumplir los 13 años, cuando las personas con deficiencia entran, se nota que ellos mismos tienen un prejuicio sobre su incapacidad y está arraigada dentro de la familia. Es la propia familia la que restringe a su hijo o a su educando de entrar o de estar cerca de la sociedad. Entonces, tampoco como una persona que estudia o que trabaja. Entonces, en mi grupo no es un grupo solo de danza, sino también del arte, y priorizamos que las personas puedan obtener un trabajo, que las personas tienen que estar disponibles, que tengan disposición para trabajar o para estudiar, porque la danza no es remunerada. Ellos no pueden vivir solamente de esto.
porque a veces las personas piensan que solo tienen que recibir ayuda y no trabajar, pero nosotros trabajamos esto para que las personas sepan que tienen que tener independencia financiera. Es un grupo que ya fue buscado por Presidencia de la República, ganó premios a nivel nacional, y estamos trabajando con las personas con deficiencia y con sus familias. La mayor barrera que se encuentra es esa, justamente. Trabajar con las familias. Existe un prejuicio enorme, enorme con respecto a sus hijos, a los hijos que poseen una discapacidad. En relación a las organizaciones, dentro de las experiencias que nosotros tenemos, proyectamos el tema del trabajo. Por ejemplo, encontramos un empleo para alguno de ellos y entonces les avisamos por email a las personas, pero cuando la persona llega a la entrevista y ve que están utilizando una silla de ruedas, el discurso es otro. Dicen, bueno, no tenés sensibilidad. Bueno, pero si todos somos iguales, como dice la Constitución, debemos ser iguales también cuando vamos a hablar de oportunidad y de igualdad. Todas las personas en el grupo trabajan y estudian, están ya formadas, y entonces la gente tiene que estar preparada para recibir a estas personas. Tiene que tener entonces sensibilidad, y tenemos que tratar de emitir esa sensibilidad dentro de las asociaciones y de la sociedad en general. Y la sociedad en general, tenemos un brasileño en nuestro grupo, fue todo un desafío para nosotros. Las personas tienen el poder de decisión. Por ejemplo, el primer ministro sentó a una persona en silla de ruedas para tratar de ver cómo es eso de transitar con una silla de ruedas. Él hizo esto, él se sentó en una silla de ruedas. Entonces hay un programa que es para que las personas vean cómo es difícil moverse, movilizarse con una silla de ruedas. Entonces estamos tratando de sensibilizar a las personas, que tengan también entrada en la educación, que tengan asistencia sanitaria, porque esta gente no es solamente un grupo de danza que trabaja esta actividad, sino que también es el único país, Cabo Verde, que también participa en competencias internacionales. La semana pasada estuvimos en Holanda en una competencia. Te falta un minuto. Ganamos 3 medallas en esas competencias, y es un grupo que trabaja el tema de otro destino, es el trabajo de cuerpo, pero a pesar de que le falte un brazo o una pierna, la gente lucha para avanzar y para tirar abajo todas esas barreras. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Y ahora, entonces, abrimos las preguntas. Mis colaboradores van a ayudarme. Ellos son Andrés, Santiago, Isabel y Andrea. Entonces, los colaboradores están aquí con sus preguntas, y los que quieran, tanto los expositores como los comentadores, por favor, levanten la mano para que yo pueda visualizarlos y pasarles la palabra. Perdón, me parece que faltaba mi comentario. Discúlpame, Maribel. Disculpen. Maridel Cantelli ella es de nuestro grupo, es presidenta de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, es miembro de bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Maridel Cantelli, tenés la palabra. Discúlpame, mil disculpas. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Maridel Cantelli, miembro del grupo psicoanalista en la comunidad,
Y quiero comenzar con agradecer en primer lugar a mis compañeros del grupo de estudios por haber sugerido mi nombre para representarlos en este encuentro global. En este encuentro de interfase entre psicoanálisis y derechos humanos. Sin embargo, a la vez, tengo que agradecer en nombre de nuestro grupo a todos los participantes que, estimulados por las preguntas sugeridas, nos han traído una visión desde distintas sociedades y continentes. Estoy, me imagino que como ustedes, altamente conmovida por las diferentes intervenciones, que nos fueron confirmando el tremendo sufrimiento que hasta el día de hoy soporta la humanidad en todas sus latitudes. Pero como soy muy obediente, trataré de atenerme al comentario que este espacio sugería. Derechos humanos, psicoanálisis, cómo lo incorporamos a nuestras instituciones y espacios de formación. Las presentaciones que hoy desplegaron en este aspecto dejaron mayoritariamente coincidencias. Casi todos coincidimos en que el psicoanálisis, como teoría y como práctica, valora al individuo por su palabra, por su identidad sexual, por su participación social. Por lo tanto, es necesario reconocer que desde sus comienzos el psicoanálisis consideró fundamental la integración de la memoria individual y la memoria de la historia colectiva, y fue intentando establecer lazos entre ambas. De ahí que en su esencia siempre se interesó por los derechos humanos. Cada uno de nosotros tenemos siempre memoria de lo que pasó en las generaciones que nos precedieron, ya sea en nuestras familias o en los ámbitos públicos contemporáneos. Pero como sociedad a veces desmentimos o negamos las desgracias de las generaciones anteriores, practicando un negacionismo incomprensible. En las exposiciones que hemos escuchado con respecto a este tema, se percibe desde la presentación de Paola en adelante la ampliación del concepto de derechos humanos, no solo como se lo menciona en el lenguaje habitual, sino teniendo una resonancia con las tragedias históricas que aún hoy en día sufrimos, guerras, genocidios, torturas, pero también pudiendo complementar estos aspectos con temas actuales como el cuidado del planeta, la administración adecuada de los recursos, ya sean los recursos naturales, sanitarios, económicos, los problemas que hoy nos atraviesan con respecto a los migrantes en casi todas las partes del mundo. Decía Marcelo Viñar en un texto presentado hace unos años en FEPAL, y que lo mencionaron hoy también aquí. Es doloroso hablar de derechos humanos porque siempre cuando se los menciona es porque han sido violados o violentados. En una coincidencia plena con las palabras de este maestro y asesor de nuestro grupo, desde hace más de 6 años, nosotros hemos considerado importante la constitución de una red que incorpore a los diferentes grupos de analistas pertenecientes a las distintas sociedades de FEPAL para que puedan llevar la mirada, la acción y la comprensión psicoanalítica al trabajo en y con la comunidad como una práctica directa del respeto a los derechos humanos. Planteamos que somos conscientes que no todos los miembros de una comunidad se van a poder psicoanalizar. Por lo tanto, deben ser nuestras instituciones psicoanalíticas, sus proyectos colectivos y comunitarios, los que tienen que acercar la cosmovisión a las personas y a los grupos y organizaciones de la sociedad. La preparación de este webinar se hizo de una manera, reconocemos, ambiciosa, pero seguramente tremendamente responsable. Su objetivo fue plantear prácticas y conceptualizaciones a los diferentes grupos que trabajamos en la comunidad. Y así nos hemos dado cuenta que fuimos coincidiendo con todos nuestros expositores, para que se puedan así
continuar integrando estas experiencias en la formación de los analistas de manera sistemática, integrados en su currículum, usando todas las posibilidades como acá fueron sugeridas, talleres, seminarios, cursos, y sobre todo como una formación integral que incluya la visión de la comunidad. Que cada sociedad integrante de FEPAL pueda articular estas experiencias que permiten no ignorar y por lo tanto no desperdiciar el trabajo de psicoanalistas de las distintas instituciones, que así pueden enriquecer la formación de colegas para el trabajo en la comunidad, generando de esta manera que el psicoanálisis sea más visibilizado y se pueda garantizar una vía de continuidad, reconociendo que a veces esto genera pugna de intereses contrapuestos y que a veces la coyuntura histórico-política concreta de cada una de nuestras instituciones de pertenencia lo dificultan y ponen obstáculos que desde hace años venimos luchando por que desaparezcan. Pensar en psicoanálisis y derechos humanos hace necesaria una permanente construcción. Hace necesario reformular el contexto epocal que transitamos. Últimamente, la pandemia. No, es un buen ejemplo. La mayoría de nuestros colegas se sienten sensibilizados por ese tópico, pero aún se teme entrar a territorios ajenos a la especificidad de nuestro método. Sabemos que esto es una tarea cuidadosa que tenemos que hacer los psicoanalistas que trabajamos, ¿sí? Bien, que trabajamos en la comunidad. Debemos realizar una tarea continua para que en nuestras instituciones se puedan superar los prejuicios, sobre todo los prejuicios hacia el cambio. Incorporar los derechos humanos como tema a pensar desde el psicoanálisis implica cuestionarlos, pero sobre todo ser gestores de incorporar estos criterios en espacios de los institutos de formación. Por último, en las exposiciones que me precedieron quedó claro que la articulación de derechos humanos y psicoanálisis no se circunscribe y limita a la violencia política como antes lo usábamos frecuentemente, por lo menos en mi país, sino que abarca realidades más extensas que hoy colisionan nuestra vida democrática. Con algo ya indiscutible, en la interfase psicoanálisis-derechos humanos, debemos incorporar el concepto de salud mental, porque la salud mental es uno de los principales derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Maribel, por tu contribución. Y ahora pasamos la palabra a los colaboradores y a sus preguntas. Vamos. Santiago. Sí, estoy participando y una de las primeras preguntas que pensamos es el valor de la experiencia emocional. Cómo transformar la mentalidad, cómo necesitamos trabajar sobre la experiencia emocional. Frida también habló sobre algo parecido a lo que dijo Miriam. Como dijo Miriam, nosotros tenemos que ver la importancia, tenemos una actuación en salud mental, la prevención, cómo hablar sobre trabajar con la primera infancia y en la formación. Cerró el micrófono. Isabel, has cerrado tu micrófono. No te escuchamos. Perdón, hace 5 minutos que empecé a hablar. Sí, escuchamos una parte, sí. Después te muteaste. Bueno, entonces voy a empezar por la pregunta de Miriam. Hay varias preguntas. Y Santiago va a empezar también. Después lo retomo, si tenemos tiempo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Isabel. Entonces, Miriam, hay una pregunta dirigida a ti.
Hola, bien. Yo soy socióloga, no soy psicoanalista, entonces voy a hablar mucho de la convivencia, del trabajo que hago como socióloga y cómo trabajo con las familias, principalmente los bailarines del grupo Mona Roda. Todos estos años hemos visto que el prejuicio lleva a las familias a trabajar en relación a su hijo que es discapacitados. Entonces, eh, eh, yo ya he trabajado con estas familias y, y con los niños discapacitados, no les permiten a los chicos discapacitados ir a la escuela porque dicen que la discapacidad es algo del diablo. Existen esas ideas eh, eh, de pensar que es algo que le ha dado el diablo. Eso sucede mucho en Cabo Verde. Entonces, han muerto muchos niños discapacitados y los vecinos ni siquiera lo conocían porque se quedan recluidos en su casa, no lo veían en la calle. Entonces, están estas cuestiones muy graves en la ciudad de la sociedad caboverdiana. La discapacidad es considerado un problema del diablo. Eh, entonces, estas personas discapacitadas no tienen acceso a un psicólogo, por ejemplo, a consultas regulares para comprender su discapacidad. Eh, Hay una exclusión muy grande. No se deja al niño que vaya a la escuela, que vaya, por ejemplo, a lugares de recreación. Entonces esos chicos viven dentro de sus casas, no tienen una vida social y para los niños y jóvenes discapacitados. Eso es todo el trabajo que nosotros hacemos con las familias, con los bailarines que forman parte de este grupo. Y después hacemos charlas también. Miriam, por favor, tienes que ser breve, por favor. Tenemos otras preguntas. Bien, entonces para terminar. Entonces, derivado de las charlas, quedamos en las escuelas, empezamos a trabajar la cuestión de la aceptación y ya se habla mucho de la cuestión de la discapacidad y vemos que hay una mejoría. Bueno, muchas gracias. Perdón, pero bueno, es mi lugar un poco feo de cortar el tiempo de ustedes. Bueno, les pido que se ajusten al tiempo que se les ha dado para poder presentar. Gracias. Tenemos una pregunta de Isabel Mancione que le pregunta a Romy cómo fue formarse en un contexto de guerra y qué dispositivos contaban. Y después tenemos una pregunta más general que la va a decir Andrea después de contestar. ¿Quieren que conteste ahora? Romy, sí podés hablar, sí. Creo que escuché la pregunta de Isabel. Cuando yo estaba en formación, estaba la crisis que mencioné y era muy difícil poder mantener el encuadre porque los caminos estaban bloqueados, porque los pacientes no nos podían pagar. No era realmente nuestros analistas que habían sido capacitados durante la guerra, pero para nosotros, una generación un poco más joven, era difícil continuar trabajando como psicoanalistas cuando la realidad externa sobrepasaba nuestro encuadre en todos los días. Por ese motivo, muchos miembros más jóvenes de nuestra sociedad se fueron del país. Muchos están dispersos por el mundo, pero nosotros
continuamos trabajando y estableciendo una relación con nuestra sociedad por Zoom, como estamos haciendo hoy en el seminario, cosa que aprendimos a usar. Y también nos reunimos al menos una vez por año para continuar en contacto y trabajando. Y también trabajamos con varias actividades. Teníamos un equipo sobre trauma y cómo el trauma impactaba nuestra vida cotidiana. Y tuvimos varias conferencias sobre ese tema. Esto es lo que en este momento puedo aportar. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Y si algún expositor o comentarista quiere hablar entre sí y decir algo, también puede hacerlo ahora. Me lo tienen que comunicar nomás para que sea tipo diálogo. Andrea. Sí, hemos seleccionado una pregunta que la voy a leer en español. Es de parte de Cristina Fulco, que dice: existe desde hace años una propuesta surgida desde encuentro de institutos y de algunos presidentes de CEPAL sobre la importancia de repensar y actualizar los planes de formación de los futuros analistas, incluyendo seminarios de trabajo en la comunidad. ¿Qué piensan los panelistas sobre el tema? ¿Cómo llevarlos adelante? Actualmente, solo 3 sociedades de CEPAL han incluido estos seminarios en sus planes de formación. ¿Seguiremos formando analistas de espaldas al sufrimiento y discriminación en nuestras sociedades? Es una pregunta general que va para todos. Gracias, Andrea. Paula. Muchas gracias, Andrea. ¿Puedo hablar? Estaba esperando esa pregunta, muy buena pregunta, para poder pensar, porque yo creo que el psicoanálisis se fue alejando del campo social y se fue alejando de la política pública del Estado. Y eso debido al crecimiento de las teorías cognitivo-comportamentales, etcétera, por investigaciones que mostraron resultados bastante interesantes, sí, pero que hoy contamos con una serie de estudios porque a través de la OMS podríamos trabajar en ese sentido. Hay una serie de estudios de largo plazo que muestran la eficacia y la eficiencia del trabajo psicoanalítico. Y con más eficiencia en el largo plazo que otras terapias. Entonces, yo creo que ya terminó esa discusión sobre la política pública, porque una de las principales de rescatarlo, sin duda, era volver a ese campo, retomar ese tablado y volver a la responsabilidad del Estado por la protección de sus ciudadanos, que nos necesitan. Tenemos hoy un conocimiento en ciencia, hay estudios sobre esto. Ante eso, y al mismo tiempo, abriendo seminarios, creando webinars, creando puentes. Quería hablar un poco del Congreso de Psicoanálisis en lengua portuguesa, que ese va a ser la semana que viene en Salvador. Y yo creo que, por ejemplo, es uno de los dispositivos que tenemos para trabajar la diversidad, la pluralidad. Es un congreso que no solamente congrega a los países de lengua portuguesa, sino que trabaja la cuestión de la lengua portuguesa en la presencia en cada país. El portugués es una lengua que tiene muchas versiones, hay una lengua colonizadora, pero es una lengua también de resistencia, si lo pensamos. Ay, Dios mío, perdón. Bueno, es también una lengua de resistencia, una lengua que tiene, bueno, disculpen que me distraje, dice la oradora. Entonces,
Esto acerca, crea puentes. Luisa creo que está por aquí, o Miguel, que son personas que trabajan mucho para, Ivania está también acá, para desarrollar este proyecto del Congreso en Lengua Portuguesa. Y así tenemos ejemplos de otras situaciones. Otra cosa que yo quería mencionar era sobre la cuestión de la salud mental. Yo he pensado que he hablado con los colegas del comité que cuando pensamos en la salud mental como una consecuencia, ya no lo pensamos como una consecuencia, sino como una base para una vida sustentable, para un desarrollo sustentable. Entonces yo creo que debemos, sí, necesitamos divulgar y trabajar en prevención en cualquier situación, en todas las situaciones de prevención de la salud mental. La salud mental es la base para una vida sustentable. No es el final de una vida sustentable. Yo creo que es importante invertir el orden y nuestro trabajo está directamente relacionado con la protección, la defensa y el mantenimiento de la salud mental eh, y con el derecho a una vida digna y con dignidad. Muchas gracias, Paola. Laura. Gracias. Gracias por llevar la atención nuevamente a este tema. La EPA ha traído a nuestra atención el hecho de que muchos psicoanalíticas que trabajan en la comunidad con proyectos respecto de madres y bebés, respecto de las personas que están en prisión, en la comunidad con refugiados, con migrantes. Y yo creo que también deberíamos incluir esto en la capacitación de los psicoanalistas. Es importante el trabajo de la IPA para poder enfatizar y poder prestar atención a esto, además de nuestras instituciones psicoanalíticas, poder darle más espacio para encontrarnos, para focalizar la atención en este problema. Porque los psicoanalistas trabajan en la comunidad y sería muy importante que sea visible, no para la comunidad y para poder llegar a esas personas que si no, no podrían saber acerca del psicoanálisis porque no tienen las posibilidades económicas de acceder a nuestros consultorios o porque el psicoanálisis no está bien representado a nivel público en los servicios públicos, pero también es muy importante para el psicoanálisis. Cuando trabajé en el grupo de trabajo en la imagen del psicoanálisis, surgió que el psicoanálisis estaba alejado del público en cuanto a la imagen, lejos de las universidades, lejos del espacio público. Y esto ha causado un daño a la imagen del psicoanálisis. Por lo tanto, creo que trabajar en las comunidades, para las comunidades, pero también para el beneficio del psicoanálisis y su imagen. Muchas gracias, Laura. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario más? ¿Alguien quiere decir algo más? Isabel. Bueno, no sé, hay algunas preguntas aquí, pero creo que es mejor que se respondan después. Hay muchos comentarios muy buenos. Miriam, después te los vamos a pasar, todos los comentarios de Marta Miller, que yo creo que va a ser muy bueno que ustedes intercambien ahí comentarios. Y ahora, no sé, Santiago, si querés hablar. Podríamos leer algunos comentarios en español
Así, bueno, leo algunos comentarios. Mónica Cardenal escribe: quisiera comentarles que desde la actual gestión de la IPA se ha creado un comité llamado PASE. Este es un comité de acción desde el cual estamos trabajando en distintas regiones del mundo con comunidades en crisis, generadas ya por catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Junto con estas comunidades, las sociedades psicoanalíticas de la zona en emergencia y organizaciones humanitarias internacionales, pensamos y organizamos estrategias de intervención psicoanalítica. En cada región es diferente, cada cultura y lengua es diferente. Nos acompañan analistas de todo el mundo, de IPSO y profesionales de distintas áreas como pediatras y maestros. La tarea es muy compleja. Como ustedes describen, el nivel de pérdidas y malestar es muy intenso. Implica enfrentarnos a nuestros propios límites y sufrimientos. Tenemos a favor que el psicoanálisis nos ofrece las herramientas necesarias para trabajar sobre esto. Nuestros institutos resultan claves entonces. Es un gusto escuchar los expositores, algunas de las cuales conozco cercanamente y a otros las he descubierto hoy. Muchas gracias, Santiago. Ahora le vamos a pasar la palabra a Teresa, que va a hacer un breve comentario sobre el turno de la tarde, sobre el grupo de la tarde. Después volvemos a pasarle la palabra a quien quiera hacer a quien deba hacer el cierre. Teresa, tenés la palabra. Es muy interesante este segundo tiempo de una temática tan instigante y que nos trae muchos desafíos. Y cuando pensamos en la importancia de llevar este tema de derechos humanos a la formación de los psicoanalistas, seguramente existen muchas iniciativas dentro de las instituciones psicoanalíticas, de seminarios y de reflexión teórica, pero me gustaría insistir en la importancia de la experiencia emocional, en el trabajo de campo, en el trabajo en el territorio, que es la posibilidad de un cambio de mentalidad. La historia va más lentamente, va más lento de lo que a uno le gustaría, pero tenemos que empujar un poquito al tren de la historia, haciendo que las experiencias de nuestros candidatos, de nuestros futuros psicoanalistas, puedan tener esa experiencia de un trabajo clínico en distintos territorios, que eso haría la gran diferencia de participación del psicoanálisis, del medio social. Como dice Anton, el psicoanálisis necesita llegar al pueblo nuevamente, llegar a la población. Nosotros nos alejamos del organismo vivo de la sociedad. Y un comentario breve sobre la importancia de este trabajo que estamos hoy actualmente teniendo la oportunidad de conversar como comité, este subcomité de IPA en la ONU. La importancia de las instituciones internacionales, no para que ellas traigan soluciones. Ellas no van a traernos soluciones porque nunca las trajeron y muchas veces inclusive dependiendo de su política interna, ellas fueron muy pasivas y conniventes, pero también que sean espacio de movilización y de presión política para que las cosas de la humanidad, para que aquello que nos hace humanos pueda ser más valorado. Y yo creo que este trabajo de hoy me trae esa esperanza
la esperanza de que necesitamos unirnos mucho, localmente, pero también colectivamente. Y una última cosa para la cual me gustaría llamar la atención es una serie de experiencias, inclusive la sociedad de la que formo parte, SPRJ, tiene una gran iniciativa de accesibilidad a la formación, haciendo que ella sea la posibilidad de un concierto histórico o de interferir en una historia de exclusión. Pero también me gustaría llamarles la atención a un aspecto especial. Con seguridad, esas iniciativas y esas buenas iniciativas tienen muchos corazones y mentes. Necesitan muchos corazones y mentes, pero ellas también necesitan financiamiento. Ellas necesitan soporte material para que puedan tener continuidad. Y eso es algo que creo que tenemos que cuidar para que esas iniciativas, esas grandes iniciativas, no queden formando parte de un punto en la historia, un día pasó tal cosa, sino que ellas puedan formar parte de un cambio de mentalidad real dentro de las instituciones psicoanalíticas. Yo quería agradecer mucho este espacio que yo pude utilizar para para hacer estas pequeñas reflexiones que fueron posibles, de acompañar con mi emoción de hablar sobre todo esto. Y entonces vuelvo a dirigirle la palabra a Lula para que llame a nuestro querido e inspirador psicoanalista latinoamericano, que es nuestro querido Marcelo Piñar. Lula. Ah, está muteada Lula. Bueno, muy bien. Bueno, para finalizar este importante, rico y emocionante evento, le voy a pasar la palabra a Marcelo Piñar, psicoanalista uruguayo, con una extensa carrera, siempre sensible a los problemas de su tiempo y de su lugar, y por lo tanto en total sintonía con el tema que tratamos en el grupo 2. Es autor y consultor de varios libros, algunos escritos junto a Mari Ulrichstein, colega pionera en trabajo con la comunidad y su compañera de vida. Sus textos hacen referencia a los problemas sociales que atraviesan la construcción de la subjetividad. Él apoya y es un compañero muy querido de nuestro grupo, siempre está disponible para participar de nuestros encuentros. Te dejo la palabra, Marcelo Piñar. Marcelo, ¿estás? Marcelo, ¿tenés apagado tu micrófono? ¿Tenés el micrófono cerrado, Marcelo? Ahora sí. No, ahora no. Marcelo, no te estamos escuchando. Carlos, ¿podrías ayudarnos? Ahí está, Marcelo ya está conectado. Sí, pero no se lo ¿Puede escucha. hablar? Pero no habla.
Carlos, ¿vos le podés mandar al celular el link, por favor? Bueno, como dicen algunas leyes, que sucede siempre algo que uno no previó. Igual hasta ahora veníamos bastante bien. Muy bien, muy bien. Y vamos a continuar bien. Sí, sí. Exactamente, Marcelo, todavía estás muteado. Le estoy llamando. Sí, forma parte de nuestro entrenamiento. Soportar momentos de estrés. Carlos, ¿podría él hablar por el celular colocándolo cerca de la pantalla y lo escucharíamos? Marcelo, le pasé por el chat de Zoom el acceso al Zoom. Entre a través del celular si puede, por favor. No, él eso no sabe hacerlo. Yo te mando el teléfono y se lo mandás al WhatsApp. Bien, sí. Un minutito. En realidad hoy lo escuchamos y en la prueba y salió muy bien, Marcelo. Capaz que conectar el auricular nuevamente a la computadora, poner y disponer, capaz que se movió algo allí, porque hoy lo escuchamos muy bien en la prueba, Marcelo. Pode ser o volumen También puede ser algo que tenga que ver con el volumen. No, el volumen está bien. Mientras se reconecta Marcelo, ¿puede seguir el que sigue? Bueno, Diana tiene que hacer unos agradecimientos. ¿Podrías, Diana, hacerlos ahora? O querías, Isabel, ¿querés que vuelva a pasar el video que me habías pedido en el break? Bueno, es el... ¿Aló, se escucha? Bueno. ¡Ay, se escucha! Ahí se escucha, Marcelo. ¡Qué bochorno! No. Esto lo hace muy humano este encuentro. Bueno, pero hay que ser Dios para resumirlo en 7 minutos a lo que pasó estas 4 horas. No, tómese Trabajo más en el tiempo. trabajo en el consultorio, no sé lo que pasa afuera. Yo es la única síntesis que voy a hacer de estas 4 horas de conversación. Freud, como pensaba la especificidad de su encierro en la burbuja, y que eso tuvo vigente durante décadas, que los psicoanalistas éramos especialistas en los conflictos internos y que buscábamos la salud mental. Yo propongo para la salud mental la fórmula de mi maestro Carlos Mendilarzu, que dice que la salud mental es un estado transitorio que no presagia nada bueno. Lo que importa no es que no haya conflicto, lo que importa es la calidad de los conflictos. Y si este webinar hubiera ocurrido hace 10 años, yo tengo acá mi trabajo de una década sobre los problemas sociales que rodean nuestra práctica terapéutica, si hubiera sentenciado esto no es psicoanálisis, el anatema de expulsar. Meltzer sostenía que había un mundo interno independiente e impermeable a la realidad exterior. Yo creo que van a apreciar mucho más la brevedad de mi intervención
luego de este cansancio de 4 horas de charla. Yo tengo acá el trabajo y se los puedo enviar porque el cansancio es mucho, pero les doy el título: Entre el ciudadano y el sujeto de la experiencia freudiana. Puentes y abismos. Los puentes y abismos que hay entre la realidad exterior, la realidad que se pretende objetiva, la realidad que se pretende histórica, y la realidad psíquica que funda el escenario freudiano, ese espacio es el que estamos tratando de conquistar. Por eso toman vigencia, toman vigor los temas como el racismo, como el diferente como enemigo. ¿Qué tiene que ver un sufrimiento neurótico con el malestar ordinario? Entonces, me parece que tenemos que entre todos fundar un psicoanálisis propio a la historia del siglo XXI, a la historia de un nuevo, porque mi último libro tiene como título ¿Cómo nos cambia un mundo que cambia? Entonces, lo que decía Teresa sobre cómo estamos apuntando a destruir el planeta, no voy a repetir la lista de fenómenos. La pregunta que le debemos a la comunidad es cómo se construye los cimientos de la personalidad cuando el fin del mundo está anunciado. No sabemos si de una manera certera o si se van a encontrar soluciones a los problemas del desastre ambiental e histórico. Yo dejo por acá, estamos todos muy cansados, yo ya estoy en la vejez, y agradezco mucho la cordialidad, y me es imposible resumir en 7 minutos la riqueza de este intercambio. Lo que importa que un destinatario de nuestro intercambio es que hay una buena parte de colegas que siente la burbuja del consultorio psicoanalítico, como lo decía Freud hace un siglo. Yo creo que bañarse en lo social, que bañarse en lo injusto del mundo actual, que la progresión de la inequidad, de la desigualdad, anula todas las libertades que hemos conquistado, no solo políticas. Y bueno, y hasta acá llegué. Y quiero dejarlos con un abrazo y mi gratitud por las cosas que pasaron en este encuentro. Y los primeros dignatarios de hacer este combate es nuestra propia institución, local y global. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, que aún en esas pocas palabras asoma el maestro del que siempre aprendemos. Estamos cansados, es verdad, pero muy contentos de cómo se ha desarrollado esta jornada. Pensamos que todo aporte para la visibilización de estos temas siempre es un aporte para la comunidad psicoanalítica, para comprender también mucho más acerca de nuestras propias dificultades y prejuicios, para atender estos fenómenos que nos interpelan y nos implican, más allá de que les otorguemos oído, que es lo que estamos intentando desde este lugar. Queremos agradecer a todos y a cada uno de los que hicieron, sí. Bueno.
Bueno, les agradezco y es inesperado. Más que una pregunta, era una reflexión. Me encantó este encuentro, me encantó realmente. Pero lo que yo hacía era un comentario acerca de las pocas menciones que hubo, ya, algunas obviamente eran implícitas, al rol de la familia como exponente en realidad social, pero en los aspectos no positivos sino negativos. No quiero, sería mucho tiempo, no quiero ocupar eso. Yo hace años que trabajo, como siempre, en lo individual, pero hace muchos años que trabajo con diferentes grupos multifamiliares y es muy interesante poder ver, digamos, la importancia que tiene la familia, no como simplemente, digamos, algo vinculado a la patología individual y familiar, sino incluso como intermediario positivo o negativo con respecto a lo social. De hecho, el creador del psicoanálisis multifamiliar, García Badraco, lo señaló con mucho acierto. Yo he visto grupos de más de 100 personas como un microlaboratorio social. Nada más que eso y gracias. Bueno, muchas gracias, Gregorio, por el aporte. Igual para tomarlo en cuenta en el futuro. Bueno. Ya que hablaste, me encantó ver a varios hijos analíticos muy crecidos y te felicito por todo lo que has hecho. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a los agradecimientos, incluyéndote. Queremos agradecer entonces a todos y cada uno de los que hicieron posible este encuentro, a los maestros de ceremonias, a los moderadores, a los expositores, a los comentadores, los coordinadores. Muchos de ellos fueron presentados a lo largo del evento y otros han estado en el backstage, detrás de escena, justamente sosteniendo todo, tal como nuestro equipo técnico, dirigido por Carlos Marchese, el equipo de traductores dirigido por Gabriela Hedge, la comisión de comunicación con la producción de esos videos hermosos que pudimos ver, el coro de APTEBA, el coro de cámara de APTEBA, la comisión de difusión, la directoría de comunicaciones de FEPAL, presidida por Adriana Pontelli. También queremos agradecerle a CAPSA, a APTEBA, que nos permitió, realizar este evento, a los colegas de FEPAL, del Grupo de Estudios Psicoanalistas en la Comunidad, y al equipo de la Directoría de Comunidad y Cultura por su solidaridad, y a muchos más. Pero hay un grupo que queremos agradecer especialmente, que son todos los analistas en formación de las diferentes sociedades que participaron como relatores. Ellos son Andrea Pollastro y Marta Müller de Porto Alegre, Camila Castelumendi de Perú, Fernando Pérez de Buenos Aires, de APTEBA, Antonio Ramírez de México, Víctor Cruz de Río de Janeiro, Natalia Mudarra de Panamá y Karina Gioacchini de Córdoba. Ellos son quienes enriquecerán aún más esta experiencia mediante la construcción de un documento final que incluye no solo los temas tratados, sino algo tan preciado por los analistas como es la inclusión de la subjetividad de quien hace el relato. Nuestro agradecimiento a ellos por esta tarea. Es un documento que daremos a conocer a futuro cuando esté terminado. Y por supuesto al querido público que nos acompañó durante todo este evento. Y queda entonces despedirnos hasta un próximo encuentro en el que sigamos trabajando juntos en pos de hacer, con el aporte de cada uno, un poquito mejor este mundo que todos habitamos.